Y tenemos el caso de las sales. Una sal, recuerden que desde el punto de vista químico está formada, ¿sí?, por un anión y un catión. El anión, pues puede ser un ion monoatómico o un ion poliatómico, y el catión, pues es digamos, la partícula o el ion que tiene carga eléctrica positiva. Entonces, bueno, lo voy a escribir diferente, pero está formado por un anión y un catión. Entonces, en el caso de las sales, por convención se escribe primero al catión y después al anión. En el caso de, por ejemplo, no sé, del hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, hierro 2 y hierro 3. Supongamos que tenemos una sal que trabaja con un estado de oxidación 3 más, ¿sí? O donde el hierro está trabajando con el estado de oxidación 3 más. Y el anión, supongamos que fuera el cloro. El ion cloro, el estado de oxidación con el que trabaja cuando se forma una sal diatómica, ¿sí?, o aloidea, entonces es 1 menos. Entonces, cuando nosotros intercambiamos los estados de oxidación, este 1 menos pasará a ser el subíndice del hierro y este 3 más pasará a ser el subíndice del cloro. Por lo tanto, la fórmula, al escribirla, se representa de esta manera. Entonces, ahí tenemos la fórmula del cloruro de hierro 3 o cloruro férrico. Aquí nada más estamos recordando cosas que ustedes ya conocen y que deben de recordar. Sé que es mucha información porque tienen que integrar información que ustedes ya traen de cursos de química anteriores y, bueno, pues lo tienen que ir incorporando a lo nuevo, ¿no? A los conocimientos nuevos que o que están adquiriendo aquí en este curso, que es el último curso de química antes de iniciar sus estudios ya profesionales, ¿no? Cuando emigren hacia sus facultades. Entonces, yo sí les voy a pedir que hagan el esfuerzo de repasar lo que tienen que saber para que no se vayan atorando en estos temas. Entonces, veamos ahora, retomando estas ideas sobre la nomenclatura, porque aquí va a ser muy importante que entendamos en las sales van a encontrar ustedes una infinidad de situaciones, porque digamos que el número de equivalentes se pueden determinar respecto al ion metálico, generalmente ese es el criterio, pero también respecto al ion no metálico, es decir, al anión. Y por eso es fundamental que entiendan ustedes cómo se estructura la fórmula de una sal. Entonces, una vez que ya entendimos esto, llegamos a la conclusión, ¿no? Decir que la fórmula del cloruro de hierro 3 es el hierro FeCl subíndice 3. Entonces, aplicando esto a las soluciones normales, al criterio para el cálculo, nos hablan de que, bueno, pues recordemos que el cálculo en las disoluciones normales está en función del número de equivalentes. El número de equivalentes. Que en el caso de las sales, el número de equivalentes
En una sal se determina en función del número de iones positivos o respecto al número de iones negativos. Es decir, en este criterio se engloba, digamos, que se puede hacer el cálculo del número de equivalentes en función del número de cargas positivas que tenga, ¿sí? Que va a ser el número de iones que va a liberar, que se van a liberar, o en función, puede ser el otro criterio, o en función del de el número de iones negativos. Entonces, veamos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que estoy citando del cloruro férrico, el cloruro férrico es un sólido al inicio, ¿no? Pero si este sólido nosotros lo colocamos en agua, que es el disolvente, ¿verdad? Se va a disolver y cuando se disuelva, entonces va a formar o va a liberar al ion hierro, que quedará acuoso, y a los iones cloruro. Ahora, ¿cuántos iones cloruro va a liberar? Una mol de cloruro férrico, ¿cuántos iones cloruro va a liberar? ¿Cuántos tienen su estructura? 3. 3, así es, Ángel. ¿Sí? Entonces, al liberar 3, entonces tengo dos situaciones yo aquí. Que una mol de cloruro férrico me va a liberar un mol de iones hierro 3 más, o bien 3 mol de iones cloruro. Cualquiera de los iones presentes me puede servir o me sirve como base para el cálculo del número de equivalentes. Entonces vamos a ver, un mol de cloruro férrico me va a producir, lo voy a escribir así, un mol de iones hierro 3 más, o bien un mol de cloruro férrico me va a producir 3 mol de iones cloruro. ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes que nosotros estamos utilizando a los factores unitarios para poder nosotros hacer los cálculos de las disoluciones molares y seguir haciendo la estrategia o el camino que vamos a utilizar para las disoluciones normales. Entonces, estas relaciones que acabo de escribir las podemos escribir como razones unitarias, ¿sí? Y diríamos que un mol de cloruro férrico ya dijimos, libera un mol de iones hierro 3 más. Ahora, ¿cuál
es el número? Aquí es la pregunta. ¿Cuál es el número de equivalentes que tiene esta sal? ¿Sí? ¿Cuál es el número de equivalentes que tiene esta sal? Entonces, tengo dos criterios. Uno respecto al ion metálico y otro respecto al ion no metálico, que en este caso es el cloro. Pero veamos la carga que tiene el cloro. Por ejemplo, el cloro tiene la carga 1 menos, ¿sí? Entonces, ese 1 menos tendría que relacionarse con el número de moles de cloruro que se libera. Y en el caso del ion hierro 3 más, su carga es 3, pero solo se libera un mol de este ion. Por lo tanto, el número de equivalentes, un mol de cloruro férrico, tiene 3 equivalentes. ¿Por qué? Porque son 3 debido a la carga del ion. ¿Sí? A esta carga. Y el número de iones hierro que hay en una mol de cloruro férrico es 1. ¿Sí? Entonces, se multiplica, digamos. Un mol es este. Por lo tanto, ¿verdad? El número de equivalentes es 3. 3 equivalentes. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí nos vamos entendiendo. Díganme, si no para explicarlo diferente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto en conclusión quiere decir que un mol de cloruro férrico contiene 3 equivalentes. ¿Sí? Pero esto es respecto al ion metálico. ¿Están de acuerdo? Esto es respecto al ion metálico. Voy a reescribirlo aquí para que tengamos la secuencia. Entonces, un mol de cloruro férrico me produce 3 mol de ion cloruro. Entonces, tenemos que un mol de cloruro férrico me libera 3 mol de ion cloruro. Eso lo escribimos como una razón unitaria. Ahora, haciendo el análisis respecto al ion cloruro, diríamos que un mol de cloruro férrico, ¿cuántos equivalentes tiene? Bueno, pues esa pregunta la resolvemos considerando la carga del ion, que recuerden que es 1 y se toma su valor absoluto, por el número de moles que se producen, que en este caso son 3. Entonces, la carga ahí está considerada, que es de 1, y 3, que me representa el número de moles del ion cloruro que son liberados
cuando nosotros los colocamos en agua. Por lo tanto, un mol de cloruro férrico contiene 3 equivalentes. Si se fijan, el resultado respecto al ion metálico es exactamente el mismo, ¿sí? 3 equivalentes. Y no podría darnos un valor diferente porque pues estamos hablando de la misma sal. Nada más que el criterio que estoy siguiendo es en uno respecto al ion metálico y en otro es respecto al ion no metálico. El criterio que ustedes quieran elegir, cualquiera de ellos es adecuado. A lo mejor a algunos les gusta más guiarse por la carga del ion metálico, pero hay que considerar este análisis, el número de moles del metal que se van a liberar cuando nosotros colocamos esa sal en agua. Por eso lo hice de esta manera para que comprendamos pues el proceso químico por el que atraviesa esa sal, ¿sí? al disociarse y por qué se considera que tiene 3 equivalentes en el caso de esta sal. Por ello es fundamental que nosotros entendamos cómo se estructuran las sales. Por ejemplo, hay otras sales. Supongamos, aquí estuve manejando un ejemplo con un anión monoatómico, es decir, un anión que está formado solo por un no metal. Pero hay iones poliatómicos, por ejemplo, el ion sulfato, nitrato, fosfato, carbonato. Esos son iones poliatómicos. Por ejemplo, supongamos que tenemos la sal formada por, ¿qué les gusta? Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, entonces, recordemos que está formado por magnesio. ¿A qué familia pertenece el magnesio? Ay, no me espanten. ¿A qué familia pertenece el magnesio? ¿O cuál es el estado de oxidación del magnesio? Pertenece a la segunda familia. Ok, ¿y cuál es el estado de oxidación que tiene? A ver. 2 más. 2 más, ¿no? 2 más. Muy bien, gracias. Ahora, el ion sulfato, ¿se acuerdan cómo se escribe? Sulfato. Tienen que ponerse a estudiar duro, ¿eh? Duro, duro. Ahí tenemos al ion sulfato. Bueno, es un ion poliatómico, es decir, está formado por azufre y por oxígeno. Y entonces, eso es lo que lo hace ser poliatómico, que está formado por diferentes elementos. Esta carga 2 menos es de toda esta combinación SO4. Es esa relación de un azufre y 4 oxígenos está afectada por S2, por eso lo coloqué en un corchete. Ok, entonces, la carga 2 menos del ion sulfato pasará a ser el subíndice del magnesio y la carga del magnesio, que es 2 más, pasará a ser el subíndice de
todo el ion sulfato. Entonces, cuando nosotros escribimos la fórmula, en sentido estricto nos tendría que quedar así. Paréntesis SO4 para indicar que el 2 del magnesio afecta a todos, el azufre en conjunto con los 4 oxígenos. Pero aquí podemos nosotros simplificar, ¿sí? Al simplificar, como el 2 tiene mitad, ¿no? Lo puedo simplificar y lo llevo a una expresión más abreviada, más simple. Y por eso la fórmula del sulfato de magnesio es esta. Llegamos a esta expresión, pero debemos saber la historia, ¿no? ¿Por qué es magnesio SO4? ¿Sí? No podemos decir que la carga del magnesio sea 1, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente, porque recuerden que aquí la carga del ion metálico o la carga del anión, o sea, del ion no metálico, es fundamental para determinar el número de equivalentes. Entonces, cuando a esta sal, sulfato de magnesio, que es un sólido, yo la coloco en agua, pues se va a disolver. Y se va a disolver liberando a los iones magnesio y a los iones sulfato. ¿Ok? Entonces, un mol de sulfato de magnesio me va a liberar un mol de iones magnesio 2 más y un mol de iones sulfato. ¿Ok? Entonces, esto lo escribimos como un mol de sulfato de magnesio, un mol de sulfato de magnesio produce un mol de magnesio 2 más. O bien, un mol de sulfato de magnesio produce un mol de iones sulfato. Y ahora, respondiendo a la pregunta sobre cuál es el número de equivalentes cuál es el número de equivalentes del sulfato de magnesio, entonces recuerden que lo podemos hacer respecto al ion metálico o respecto al ion no metálico. Entonces diríamos que un mol de sulfato de magnesio, ¿sí? ¿Cuántos equivalentes tiene? Bueno, pues recuerden que tenemos que considerar la carga del ion, que es 2, y también debemos de considerar el número de moles de magnesio que se liberan cuando la sal se disuelve, ¿sí? Que es 1. Por lo tanto, ¿cuál es el número de equivalentes que se produce o que tiene esta sal? Pues 2. Y esto lo podemos escribir como un mol de sulfato de magnesio contiene 2 equivalentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesora, Sí. es que yo me perdí un poquito.
¿Cómo supo que en toda la reacción era un mol? Por la fórmula. El sulfato de magnesio, ve la fórmula del sulfato de magnesio. La fórmula del sulfato de magnesio es esta. Magnesio SO4, MgSO4. ¿Sí? Entonces, cuando tú colocas un mol de sulfato de magnesio en agua, como es una sal, se va a disolver. Se van a liberar los iones metálicos y los iones no metálicos. Entonces, los iones metálicos, vamos a ver que en la fórmula, en un mol hay un magnesio, ¿estás de acuerdo? Y por eso se libera un mol de iones magnesio, magnesio 2 más. Y un mol de sulfato de magnesio también me va a producir un mol de iones sulfato. ¿Por qué? Pues porque en la fórmula tengo solo un sulfato, solo un ion sulfato. Ah, ok. Gracias. Sí, gracias. Ahora, respecto al ion no metálico, o sea, respecto al ion sulfato, vamos a ver cómo hacemos este cálculo, ¿verdad? Y diríamos un mol de sulfato de magnesio, ¿cuántos equivalentes tiene? Esa es la pregunta. Bueno, pues ¿cuántos equivalentes? Esto yo lo respondo considerando la carga del ion sulfato. ¿Cuál es la carga del ion sulfato? ¿Cuál es la carga del ion sulfato? 2 menos. 2 menos, ¿verdad? Pero tomamos el valor absoluto, es decir, el valor sin el signo es 2. ¿Y cuántos mol de ion sulfato se liberan cuando yo coloco el sulfato de magnesio? 1. 1. ¿Sí? Entonces, este 2 es este y este 1 es este. Entonces, 2. Por lo tanto, un mol de sulfato de magnesio tiene 2 equivalentes. ¿Sí? Entonces, nos lleva a lo mismo respecto al ion metálico o al ion no metálico. Sí, Jania, adelante con tu pregunta. Maestra, pero, por ejemplo, de la reacción anterior, ¿qué dependió que salieran 3 mol? ¿Por qué no fue solamente un mol? ¿De la del hierro? Sí. ¿3 mol en dónde? Ah, bueno, en la hojita siguiente puso 3 mol por 1. Ah, pues sí, porque cuando yo coloco, estás aquí, ¿no? En esta. Cuando nosotros colocamos un mol de cloruro férrico en agua, se va a disolver. Pero al disolverse, recuerden que esos iones que estaban unidos formando al sólido se van a separar. ¿Sí? ¿Y cuántos se van a separar? Bueno, 3 mol de cloruro se van a producir y 1 mol de iones hierro 3 más. Entonces, por eso este 3 que tenemos aquí, en esta primera relación donde dice 1 mol de cloruro férrico, produce 3 mol de ion cloruro. ¿Por qué? Pues porque la fórmula del cloruro férrico tiene 3 átomos de cloro. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 3? Pues porque es el número de moles de ion cloruro que se van a liberar de esa sal. Son los
los tres cloruros que tiene una unidad, digamos, una red cristalina de cloruro férrico. No sé si... Sí, maestra, si ya entendí, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vean que cuando hablemos de una sal, ustedes deben estar muy, muy abusados con la fórmula para entender cuál es el número de equivalentes que va a tener esa sustancia. Ujú. Ahora, entonces, si ya quedó un poco más claro esto, pues vamos a hacer un par de ejercicios de esto. Todavía no le entramos a las soluciones normales, apenas estamos viendo el criterio para determinar el número de equivalentes. Entonces, por favor, coloquen como enunciado, determina el número de equivalentes en cada una de las siguientes sustancias. Bien, entonces ahí tenemos esto, ¿no? Abórdenlo como ustedes gusten. El caso es que debemos de decir cuál es el número de equivalentes de cada una de esas sustancias. Tienen que identificar si se trata de un ácido, una base o una sal. Las personas que van ingresando ahorita y que no tuvieron asistencia en la primera hora, lo siento, no van a tener retardo, ¿sí? Porque ya es la segunda hora. Yo lo tengo, maestra, pero no sé si esté bien. A ver, Jania, pues Bueno, ahorita vemos. mm, ¿Qué pasó? Es que no se escuchó nada. es que se trabó, maestra. Bueno, lo primero que yo hice fue analizar que ¿Quién yo me trabé? sí, bueno, fue analizar que la reacción era mm, ¿Qué sustancia tenemos ahí, Jania? es ácido nítrico. El ácido nítrico. Ajá. Entonces aquí nosotros queremos saber el número de equivalentes que tiene el ácido nítrico. ¿Qué respondiste? ¿A qué conclusión llegaste? A que un mol de ácido nítrico tiene 3 equivalentes. ¿Un mol de ácido nítrico tiene cuántos equivalentes? 3 equivalentes. ¿Sí me escuchan? Se está trabando mucho, maestra. ¿Yo? ¿Mi internet? Creo que sí, maestra. A ver, déjenme ver. Me voy a cambiar de red. Aguántenme. A ver si así mejora. Ok, ¿sí me escuchan mejor? Sí. Hola, ¿sí? Es que, muy bien. Bueno, entonces, el ácido nítrico, ahí está su fórmula, HNO3, ¿sí? Y tú dijiste, Jania, que un mol de ácido nítrico contiene ¿cuántos equivalentes? 3 equivalentes. No, no, es un equivalente.
Es un ácido. ¿Cuál es el criterio en los ácidos? El número de hidrógenos que se ionizan. El número de hidrógenos disociables que tiene ese ácido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el número de hidrógenos disociables que tiene el ácido? 1. 1. Así es. Muy bien. Entonces es 1. En el inciso B, ¿qué ácido tenemos? ¿Cómo se llama ese ácido? Ácido carbónico. El ácido carbónico. Muy bien, Jessica. Ahora, entonces, ¿a qué conclusión llegaste? Bueno, yo puse que el ácido carbónico tenía 2 equivalentes. Claro, ¿verdad? Entonces lo podemos escribir como un mol de ácido carbónico produce 2 equivalentes. Muy bien. Gracias. El inciso C. ¿Lo puedo decir yo? Adelante, Ángel. Bueno, a mí me salió que sí, un mol de, creo que es sulfato de aluminio, tiene 6 equivalentes. Perfecto. Un mol de sulfato de aluminio, o sea, aquí tenemos una sal, ¿verdad? Tiene 6 equivalentes. Claro. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué tiene 6? Porque pues, como dice el cálculo, bueno, por lo que entendí, se multiplicaba el número, bueno, el estado de oxidación con la cantidad de mol. Bueno, sí, algo así. Sí. Bueno, sí entendí eso. Y entonces, pues, por ejemplo, del aluminio, la cantidad de mol son 2 mol y su estado de oxidación es 3 más. Entonces se multiplica y es 6. Y en el Así es. sulfato son 3 mol y su estado de oxidación es 2 menos. Y igual se multiplica y es 6. Perfecto. O sea, tú hiciste el cálculo respecto a los dos iones, ¿no? Al Ajá. positivo y al negativo. Muy bien. Exactamente lo que nos acaba de decir su compañero es lo correcto. Entonces, son 6 equivalentes. ¿Por qué? Porque ahí se está considerando la carga del aluminio, la carga o estado de oxidación del aluminio, que es 3 más. Pero el aluminio, por ejemplo, si lo enfocamos respecto al aluminio, cuando se coloca en agua, va a liberar esa sal, sulfato de aluminio, va a liberar 2 mol de iones aluminio. Y por eso, al multiplicar 3 por 2, nos da 6. No sé si hay alguna duda. Creo que no, profesora. Ok, muy bien. En el inciso D, Yo lo podría decir. adelante. Es un hidróxido de litio y Sí. su número de equivalentes me parece que sería uno, ¿no? Porque nada más hay un oxígeno. No, no un oxígeno. ¿Un qué? Un hidrógeno, perdón. No. Oxidrilo. Un oxidrilo. Un OH. ¿Sí? Entonces tiene un equivalente. O sea, toda esta unidad es un ion. ¿Y por qué es uno? Porque solo está participando, o sea, como es una base, es un hidróxido, aquí el criterio es el número de iones hidroxilo disociables que tenga esa base. En el inciso E, tenemos una sal. ¿Cómo se llama esa sal? Es el nitrito de sodio. Muy bien, nitrito de sodio. Ok, entonces, ¿qué concluimos? ¿Tiene 2 equivalentes? No.
¿Cuál es la carga del ion sodio? ¿Cuál es la carga del ion sodio? ¿Cuál es el estado de oxidación del ion sodio? 1. 1. Ajá. ¿Y cuál es el número de moles de ion sodio que se van a liberar? 1 también. 1 también. Por lo tanto, el número de equivalentes que tiene esta sal es de 1, un equivalente. Si lo hiciéramos respecto al ion nitrito, también nos tiene que salir exactamente lo mismo. La carga del ion nitrito es 1 menos. Y el número de moles de iones nitrito que se liberan cuando colocamos esta sal en agua es 1. 1 por 1 es 1. También nos da un equivalente. Bien. Luego, en el inciso F, ¿qué tipo de sustancia tenemos ahí? Es lo primero que me debo preguntar. ¿Es un ácido, una base o una sal? Una base. Una base, ¿verdad? Entonces, ahora, ya que definí que es una base, pues me recuerdo el criterio, ¿no? Para asignar el número de equivalentes cuando se trata de un soluto que es una base. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Que tiene 2 equivalentes? Tiene 2 equivalentes, ¿verdad? Entonces, un mol de hidróxido de hierro 2 tiene 2 equivalentes. Muy bien. Muy bien. ¿Dudas, chicos? No, profesora. Pues eso espero, realmente, ¿no? Las personas que se van rezagando en estos temas, doy asesorías los viernes, por si les interesa. Bueno, entonces, como ya estuvimos estudiando cómo se determina el número de equivalentes, que ese va a ser el criterio, ¿no? Para los cálculos que vamos a hacer nosotros en las disoluciones normales. Recordemos, nada más lo voy a poner como recordatorio, recuerden que la normalidad es otra manera de expresar la concentración de una disolución y la vamos a representar con una letra N mayúscula. Y por definición, la normalidad es igual al número de equivalentes de soluto que existen en un litro de disolución. Por lo tanto, las unidades de la normalidad son equivalente sobre litro, así como en la molaridad, nuestro criterio es el número de moles. Y allá las unidades pues son mol sobre litro, aquí será equivalente sobre litro. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a integrar todo esto a lo que ya conocemos nosotros. Anótenle por favor lo siguiente y con este ejemplo les voy a ir explicando. ¿Cuál es la concentración normal de una disolución? ¿Cuál es la concentración normal de una disolución de ácido sulfúrico que se prepara en un matraz
aforado de 250 mililitros que se prepara en un matraz aforado de 250 mililitros si se sabe que se colocaron 1.5 mililitros del ácido, 1.5 mililitros del ácido y se empleó agua como disolvente. Punto y seguido. Considera que la pureza de esta sustancia es del 98% y su densidad de 1.45 gramos sobre mililitro. 1.45 gramos sobre mililitro. Entonces tenemos la siguiente situación. Yo quiero saber cuál es la concentración normal de una disolución de ácido sulfúrico. Esta disolución se preparó colocando un volumen del ácido sulfúrico, del soluto, de 1.5 mililitros. Se utilizó un matraz aforado de 250 mililitros, es decir, el volumen de la disolución es de 250 mililitros. Sé de este ácido que tiene una pureza del porcentaje de pureza del 98% en peso o masa a masa y que tiene una densidad de 1.45 gramos sobre mililitro. Esos son los datos que me da el enunciado del problema. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? ¿No? Bueno, vamos a ver si no se acuerdan. Entonces, tenemos que yo quiero conocer la concentración normal. Entonces, las unidades que me deben de quedar al final son equivalente sobre litro. Ahora, yo conozco el volumen de ácido sulfúrico que se utilizó, que fueron 1.5 mililitros, y el volumen de la disolución. Esa relación soluto entre volumen de la disolución me da la concentración. Y por lo tanto, coloco 1.5 mililitros entre 0.25 litros. ¿Están de acuerdo? O sea, ya transformamos los 250 mililitros a litros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y hasta aquí lo único que he escrito es esa relación del soluto entre el volumen de la disolución. Que recuerden que eso nos da la concentración. No importa en qué unidades, ahorita las vamos a ir definiendo, pero esa es una relación que me va a establecer que estoy hablando de una concentración, de esa relación que existe entre el soluto y el volumen de la disolución. Ok, ahora, ¿con qué lo puedo relacionar?
De los datos que tengo aquí disponibles, ¿con qué lo puedo relacionar? ¿Ya se les borró el cassette? Con la densidad. Ok, gracias, Ángel. Con la densidad. Ujú. Entonces, ¿cómo acomodamos ese dato de densidad, Ángel? Quedaría abajo, bueno, 1.45 gramos sobre mililitro y arriba un litro, bueno, litro. No, acuérdate que este 1.45 lo podemos escribir como 1.45 gramos están en un mililitro. Ajá, así. Bueno, entonces Ok, quedaría ajá. abajo los gramos y arriba el mililitro. No, arriba los gramos y abajo en un mililitro, Ah, Ángel, sí, sí, para que sí. se nos cancelen estas unidades. ¿Sí? Ok. Después, ¿esos gramos de la densidad son puros o son impuros? Es lo que me tengo que preguntar. Son impuros, ¿no? Impuros. Sí, son gramos impuros. Muy bien. Entonces, con esa relación, ¿qué otro dato puedo utilizar? Podríamos ocuparla, bueno, tendríamos que ocupar la pureza y me parece que sería 98 arriba y serían gramos porque está en peso. Y abajo sería un 100 gramos igual, ¿no? Pero 100 gramos impuros, ¿estás de acuerdo? Ajá, sí, Y impuros y arriba los 98 gramos que son puros. Entonces, estos gramos impuros con estos gramos impuros se cancelan. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Ahora recordemos que es ácido sulfúrico, ¿sí? Mi soluto es ácido sulfúrico y aquí tengo que pensar en la relación del número de equivalentes, porque o sea, las unidades que yo busco es equivalente entre litro. Entonces, ¿qué decimos? Si se trata de ácido sulfúrico, decimos que un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos equivalentes tiene? Dos. Dos equivalentes. Muy bien. Entonces, ¿qué me está faltando aquí? Este sería otro dato que no me lo dice el enunciado, pero que yo lo tengo que sacar porque lo necesito. Necesito el número de equivalentes. Ahí está la relación. ¿Qué otro dato me falta para poder hacer toda mi relación? ¿Mm? ¿Qué otro dato nos falta? Que tenemos que calcular nosotros. Los moles de la disolución total, Eh, o sea, de toda la reacción, pues, no sé si me explico. La masa molar. la masa molar, ¿sí? La masa molar. Nos falta conocer la masa molar del ácido sulfúrico, porque es la que me va a relacionar el número de moles. Entonces, ¿cuál es la masa molar del ácido sulfúrico? Calcúlenla, por favor. 16 por 4 más 32 del azufre más dos veces la masa del hidrógeno, perdón. Es 98 gramos sobre mol. Claro, gracias. 98 gramos sobre mol. Ahí está, ¿no? Entonces, están estas dos relaciones que me están faltando en mi factor unitario. ¿Cuál puedo utilizar ahorita? La masa molar para que el
Los de gramos, los 98 gramos se relacionen con los gramos impuros, con los gramos puros. Claro, entonces, ¿cómo utilizamos ese dato, Ángel? Abajo 98 gramos serían gramos puros y arriba un mol. Un mol, muy bien. Entonces, estos gramos puros con esto se cancelan. Y luego, ahora sí lo puedo relacionar con el número de equivalentes. ¿Sí? ¿Cómo utilizo ese dato? Quedaría arriba 2 equivalentes y abajo un mol de ácido Sí, sulfúrico. así es. 2 equivalentes están en un mol de ácido sulfúrico. Entonces, este mol de ácido sulfúrico con este se cancelan y me quedan equivalente entre litro. Ya tengo las unidades que yo buscaba. Ya nada más hago esa operación. Maestra, ¿los 98 gramos puros es .98 o 98? A ver, no entendí. Perdón. Ajá, en la operación de equivalente sobre litro, los 98 gramos puros ¿se ponen .98 o 98? No, 98. Ok, gracias. ¿Ya tienen el resultado? Me salió 0.1.74. ¿Cero? 0.174. Equivalente sobre litros. Ok. ¿Están de acuerdo con este resultado? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, entonces esto lo expresamos como 0.174 equivalente sobre litro o que esta disolución tiene una concentración .174 normal. Cualquiera de esas dos expresiones es correcta. Muy bien. ¿Preguntas? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, si ya empezaron a recordar, ¿no? Lo que vimos en las últimas clases, resulta que si nosotros manejamos molaridad, es exactamente el mismo proceso y digamos que el nuevo factor que estamos incluyendo aquí es el número de equivalentes. Entonces, si hemos ido siguiendo el hilo de la construcción de la solución, ¿no? A estos planteamientos, pues la normalidad solo involucra un nuevo parámetro, que es el número de equivalentes. Aquí la dificultad se encuentra o radica básicamente en diferenciar si tengo un ácido, una base o una sal y cuál es el criterio para asignar el número de equivalentes. Eso, digamos que es la complejidad de esto, porque si ya entendieron la concentración molar, es exactamente un proceso igual, ¿no? En donde se va a incorporar una nueva variable que es el número de equivalentes. Entonces, es importante que repasen molaridad e incorporen a ello el criterio del número de equivalentes para que de esa manera ustedes puedan dar respuesta, ¿no? a este tipo de ejercicios. Muy bien. Bueno, aquí le voy a dejar